Patrones autoritarios comunes. En oportunidades cabe preguntarse si la sociedad argentina puede o no ver las actitudes o patrones autoritarios por parte de funcionarios de gobierno o gobernantes de los tres estados. Entonces, intento reflexionar si no se naturalizó para el conjunto de la población el malestar o el trato violento en diferentes grados. Es cierto, pero que no deja de ser violento. Que puede comenzar, sin dudas, en un hecho anecdótico individual, como cuando se ataca a determinados periodistas o personajes de la política, y se extiende como los hongos a determinado universo sin discriminación alguna más que lograr el objetivo definido por sobre el perjuicio provocado. No lo hace solo, aunque aparezca caprichoso o antojadizo, cualquier acto que avasalle la participación u opinión de la población. Se fortalece o apoya en algunas sentencias dictadas por una construcción de sentido que las usinas reproductoras de ese sentido siembran diariamente para esa naturalización. Como ejemplo, desde el inicio del mandato de Javier Gerardo, cierta parte de la prensa consolidó que el actual presidente asumió con el 56% de la voluntad electoral de los argentinos y argentinas, cuando los datos concretos demuestran que en el balotaje de 2023 solo votó poco más de 2/3 del padrón electoral, ausentándose de las urnas un tercio que trasladado a números concretos son 10 millones más o menos sobre 35 millones de votantes. Tanto fue sostenido desde esas usinas de construcción de sentido que hasta periodistas de diarios, radios, TV o redes asumieron esa definición, aún crítico de las acciones del gobierno. Por eso no es raro escuchar que voces del impacto nacional como Tenenbaum, 7K o Carlos Pañi anticipen sus críticas o argumenten diciendo: si bien obtuvo el 56% de los votos argentinos, cuando es un dato relativo, tomado sobre votos efectivos en el balotaje de octubre del 23. El dato concreto es que apenas poco más del 33% de los electores habilitados en el padrón nacional se inclinaron en las urnas por Javier Gerardo y algo más del 31% por Massa, ese fatídico octubre de 2023. Pero aún saliendo de la lógica de las cosas son así, que imponen los ejecutivos nacional, en el caso de Santa Fe provincial y también municipal en Rosario, lo que se percibe es que subyace el discurso de me votaron para esto, ganen la elección y ustedes tendrán derecho a hacerlo, cuando es justamente ese argumento habilitante a una democracia blanda o relativa la que quiero cuestionar. Definir porque me votaron hago lo que me parece en todo momento no es democrático. Y tampoco es ejercer la democracia electoral. Porque votaron y delegaron la administración de bienes y recursos del Estado nacional, provincial o municipal para que se intente el bienestar general. Y por eso el juramento sobre la Constitución Nacional Argentina o la Constitución de la provincia de Santa Fe, en nuestro caso, donde desde mucho tiempo atrás puede destacarse una frase común: proveer al bienestar general. Y en la lectura del juramento es dado expresar: ¿jura usted respetar y hacer respetar la Constitución? Porque es más que un trámite formal. Tal vez en este tiempo la palabra dada, empeñada, comprometida, sea un simple formalismo para los Milei, Puyaro o Hapkin, con el argumento de las cosas son así, en lugar de especificar que las cosas están así y pueden estar de otra manera, de una mejor manera. Tal vez las cosas puedan ser distintas porque solo la voluntad popular, y no solo poniendo una boleta en las urnas cada 2 o cada 4 años,
deben consolidar un acto de gobierno, una política pública o un cambio o transformación de una cultura de gobierno. Claro que la disrupción disfrazada de innovación puede engañar momentáneamente al conjunto de la sociedad. Claro que determinadas usinas de construcción de sentido pueden sembrar disfraces y cortinas de humo que oculten el verdadero acto antidemocrático. ¿Cómo puedo decirlo? Que no representa la voluntad popular, que es autoritarismo, que avasalla la voluntad popular y que perjudica la vida cotidiana del pueblo argentino. Autoritarismo que sea ejecutado por Javier Gerardo y su decisión de quitar el pago del subsidio de transporte de larga distancia de discapacitados, de jubilados y de niños y niñas pacientes oncológicos, de manipular de manera descarada junto a Toto Caputo de la cantidad de personas que, entre comillas, sacaron de la pobreza, porque a sabiendas que son mentiras, tiran 12 millones el ministro de Economía, o 14 millones el presidente, 2 horas después de esa declaración de Toto Caputo. Como si esa diferencia de 2 millones no representan una masa enorme, impensable de banalizar con lo que no comen, no estudian, no disfrutan. Esas 2 millones de personas, como diría Galeano. Y que si alguien intenta interpelar los números o interpelar la diferencia, es atacado no solo por el ejército de troll de las redes, sino que es el mismo presidente el que tilda de burros, ignorantes que no saben sumar y restar, por el primer micrófono amigo que se le cruce. Es así que Javier Gerardo y su troupe, entre comillas, construyen un enemigo donde depositar el fracaso de su gestión. Enemigo que varía y que intenta sembrar un criterio de miedo, que puede ser el kirchnerismo si es electoral el riesgo, o los zurdos si es social el riesgo, o el comunismo si es económico el riesgo. Pero siempre es otro que pone en tensión el supuesto éxito del, entre comillas, programa que La Libertad Avanza está haciendo padecer al conjunto de los argentinos y argentinas. Tal vez aparezca demasiado osado recordar las palabras del presidente diciéndole vaya uno a saber a quién, que jamás aumentaría impuestos o tarifas, pero que pasado cierto tiempo lo hizo, o que no negociaría con comunistas asesinos de China, pero son productos de esa potencia económica los que saturan los mercados nacionales, desplazando a las pymes y drenando empleo nacional por falta de competencia, protección o promoción de la industria nacional, que es necesaria para el mercado interno, que está deprimido generando una recesión que pone en crisis y anuncia un acto de arrasar el desarrollo industrial argentino y el consiguiente ejército de desocupados que conlleva. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se saca de la pobreza a millones de personas que no consumen? Porque al perder sus empleos pierden sus ingresos y al perder sus ingresos dejan de consumir. Así como la víbora que se come la cola pronto llegará a la cabeza y puede no ser de manera institucional cuando el hartazgo sature la paciencia popular de pasarla mal. Entonces vemos que de los 300.000 puestos de trabajo perdidos en 30 meses de gobierno nacional, uno se pregunta qué pasa con el gobernador y con el intendente que no defienden esos puestos de trabajo, que les da lo mismo y que no realizan acciones en favor de la población, sincretizando en que es el Ejecutivo Nacional el responsable. Y si bien no es tan definido el enemigo construido por Puyaro y Hapkin, en ese punto concreto sí se desprenden de la responsabilidad por promover el bienestar general, con una fundamentación casi de meme, como decía Bart Simpson, yo no fui.
Pero es el mismo gobernador quien pretende modificar el Código Procesal Penal eliminando garantías constitucionales que sustentan el Estado de Derecho en nuestra provincia. No solo por mi opinión, sino por la opinión de la Asociación de Abogados Penalistas de Santa Fe o por los diferentes espacios del Poder Judicial de la provincia, además de las organizaciones de derechos humanos, o la modificación unilateral del régimen jubilatorio de la provincia, o la Ley de Justicia Penal Juvenil, instaurando en la provincia de Santa Fe un populismo punitivo donde es más fácil castigar que resolver los problemas de la sociedad. Asimismo, el intendente de Rosario y su, entre comillas, espada legislativa, María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal, quien para cuidar un negocio como es este famoso parque acuático que pretenden caprichosamente instalar en la costanera norte, más conocida como la Rambla Cataluña, donde hasta hace poco también se desenvolvían otros negocios como bares o espacios gastronómicos. Pero también había una playa pública que permitía en tiempo de verano el acceso de la población de manera libre y gratuita, sin perjudicar a la famosa Florida Paga. Allí, dos argumentos por demás de autoritarios pretenden justificar un negocio que el intendente se apura en realizar sin fundamento serio, sin consultar a la sociedad rosarina sobre el uso de ese pedazo del territorio. En primer término, la idea de que no debe ser visto por el Consejo porque no cambia el uso del suelo. Por lo tanto, el intendente decidió subjetivamente derrumbar las edificaciones que estaban realizadas en ese lugar con topadoras y cierres del predio, dando por hecho que eso se realizará le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Aunque nadie sepa qué empresa lo llevará adelante, esa inversión de obra pública por más de 12.000 millones de pesos, sin oferente conocido al momento. Pero la oposición plantea que esa obra limitará el uso ciudadano del espacio de playa y del río, y expone que se debe consultar a la sociedad porque no hay acuerdo con esa obra inconsulta. Ante esto, el escudo oficialista en la voz de la presidenta del Consejo argumenta institucionalmente que es ella quien interpreta si para la consulta popular demandada por la oposición fundada en la nueva ley orgánica de municipios, debido a que Rosario es autónoma pero no cumplió con la carta orgánica que se realizará recién en 2027, en el mismo sentido niega que es en el pleno de los concejales quienes deben decidir ese gris que existe y no la subjetividad de la presidenta. Públicamente no ha hecho declaraciones más democráticas, sino por el contrario. A la demanda de Juan Monteverde, Schmuck respondió en la prensa: ganá las elecciones, goberná y vas a poder decidir dónde se hace el proyecto. Y es ahí donde de manera dudosa deja ver el sesgo autoritario del pensamiento de una posible candidata a intendenta en 2027. Porque en su decir asume que el intendente, por ser electo, pasa a ser el, entre comillas, dueño de la ciudad durante 4 años. Y queda librada a su capricho cuando es todo lo contrario. Es el responsable de cuidar los bienes urbanos y generar el bienestar de la ciudadanía, incluyendo un buen servicio de transporte, incluyendo la salud, incluyendo el cuidado de los erarios públicos que incluyen reclamar los fondos que subsidian el transporte, la vivienda, la reparación de calles y la buena calidad de servicios públicos como agua, cloacas, iluminación, entre otros tantos, al gobierno nacional que nos cobra los impuestos todos los días y todo el tiempo y que no nos devuelve. No alcanza con decirlo. Hay que hacer algo, porque para eso lo votaron. Así vemos que, por la sumisión o la fuerza, Javier Gerardo, Puyaro o Hapkin muestran que en estos tiempos lejos están de aportar nuevas herramientas que profundicen la democracia, aunque los escriban en la Carta Orgánica o en la Constitución de la provincia.
y fortalezcan los derechos y garantías de la ciudadanía. Por lejos, muestra que se entronizaron, amparados en el voto, para no cumplir con su rol, que es gobernar por la demanda ciudadana y no por el capricho individual de un presidente, de un gobernador o de un intendente. Es en estos tiempos donde hay que ver que ante la falta de fundamentación ejercen y exponen esos patrones de autoritarismo, quebrando la institucionalidad que Argentina supo construir desde 1983, pero que hoy día entra en juicio negativo la democracia y no el ejercicio autoritario de algunos si los dejamos, si les creemos, si no asumimos el poder ciudadano necesario. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.